Bien, y lo primero que vamos a hacer entonces, dicho lo anterior, que tenía que ver con la actualización del aula, es hacer un cierre de lo que trabajamos hasta la semana pasada y que tuvo un proceso de evaluación constituido por la Cátedra 1, porque la Cátedra 1 en el fondo, ¿cierto?, es un hito evaluativo, pero no es un cierre de lo que estábamos viendo, y eso es como la idea fuerza con la que quiero partir esta clase de hoy día, sino que es una forma de evidenciar su conocimiento y comprensión de la discusión que tuvimos hasta en la semana antepasada, y que iba paralelamente, ¿cierto?, por dos carriles que se entrelazaban. Uno de ellos era el de la incorporación de la lectura de cuentos en el aula de primero básico, y el otro tenía que ver justamente con cómo esa lectura de cuentos nos permitía trabajar con nuestros estudiantes en torno a necesidades que hubiéramos identificado previamente y al desarrollo de habilidades propias de la asignatura. Todo eso confluía en la cátedra. Y lo más importante de la cátedra es que usted pudiera evidenciar que las decisiones que las va tomando no de manera intuitiva, sino que las va tomando después de un proceso reflexivo en que usted entiende, ¿cierto?, los criterios con los que está orientando su trabajo o su diseño. Así se cerraba esa primera unidad. Hoy día estamos iniciando una segunda unidad, muy de la mano, ¿cierto?, con esto que hemos estado discutiendo y que tiene que ver con la lectura de cuentos. ¿Qué nos queda del primer semestre? Nos queda únicamente, o sea, perdón, de la primera unidad nos queda únicamente un procedimiento de coevaluación que yo lo voy a socializar la semana que viene, porque esta semana, como tenemos un bloque, estamos más o menos apretados, no quise, ¿cierto?, sacarlos del inicio de la segunda unidad, que es un formulario de Google muy pequeño, donde yo quiero recoger impresiones de ustedes sobre el trabajo colaborativo, porque van a haber más trabajo colaborativo. De hecho, la próxima semana vamos a tener trabajo colaborativo. Entonces, volvamos a nuestro tema. Nosotros hasta ahora hemos estado pensando, hemos estado trabajando en torno a la lectura de cuentos. Evidentemente, no son los únicos que usted tiene que incorporar en su sala de clases, pero partimos con la lectura de cuentos. Primero, porque cuando usted recibe a los niños y tienen 6 años, son chiquititos, tienen 6 años, son expertos en estructura narrativa, porque vienen familiarizados con la estructura del cuento, muchos de ellos desde, ¿cierto?, los primeros momentos de su vida han estado expuestos a la lectura de cuentos. Por lo tanto, ya cuando usted los recibe, los niños saben que una estructura narrativa tiene un inicio, un desarrollo donde hay acontecimientos relevantes y una resolución del conflicto, que es el cierre. Saben que hay personajes protagonistas, pero también saben que hay personajes antagonistas, y que en la cuentística infantil, si no existieran personajes antagonistas, los personajes protagonistas no tendrían razón de ser ni de existir. Saben que el personaje antagonista en algún momento se enfrenta con el personaje protagonista, y que eso va a acercarse ya hacia la resolución del conflicto, en el cual una de las fuerzas, ¿cierto?, se va a imponer sobre la otra. Todo eso los niños lo manejan súper bien, y no es necesario que se los expliquemos cuando le leemos un cuento, porque lo dominan a la perfección. De hecho, entre los 2 y los 4 años se desarrolla esta vinculación con este desarrollo de una conciencia narrativa, en la que los niños también pueden replicar cuando tienen 3 años en adelante, pueden replicar la estructura narrativa y pueden crear sus propias historias siguiéndolas. Entonces, no hay problema con eso. No obstante, uno podría preguntarse aquí, ¿qué pasa con los niños que no están expuestos a estas experiencias lectoras? Y eso lo vamos a comentar en unos minutitos más. Entonces, la lectura de cuentos, ideas fuerzas con las que vamos a partir hoy día, tiene un elevado potencial
elevado potencial para fomentar el inicio de las capacidades infantiles de leer y escribir. Entonces, en algún momento, ¿cierto?, vamos a pasarnos desde la oralidad a la lectura y a la escritura, y nuestro tránsito, en este caso, ¿cierto?, está mediado por la lectura de cuentos. Me ocupa parte de la pantalla, ¿ya? Aquí decirles, en algún momento ustedes lo van a leer cuando lleguen al curso 285 y particularmente a este curso, existen fuertes y positivas correlaciones entre lo que es la lectura de cuentos eh, a los que está expuesto un niño en la etapa anterior a la escolaridad y el desarrollo de su lenguaje, el interés que va a demostrar este niño por leer y la facilidad para aprender a leer y escribir. Miren lo que les estoy diciendo, o sea, a buenas experiencias lectoras previas a la escolaridad, ¿cierto?, mayor impacto en el desarrollo de habilidades como la lectura y la escritura, desarrollo de vocabulario y de la comprensión lectora, finalmente. Por lo tanto, aquí he vuelto, tiro para afuera. Si vuelve a ocurrir, me voy a volver a conectar, así que no hay problema. Entonces, lo que les estaba señalando es que la lectura de cuentos va a incluir, por ejemplo, interesantes conversaciones entre el lector y el niño, entre el adulto y el niño, que va extrayendo significados del texto, va haciendo preguntas, y el adulto entonces, miren lo importante de esto, ofrece un ejemplo de lo que es el diálogo, ¿ya? O sea, se modela el diálogo cuando yo estoy con un niño y le digo, a ver, ¿qué crees tú que es lo que pasó acá? Y entro en una conversación con el niño, estoy modelando también el diálogo. Y cuando hablamos de diálogo, ¿cierto?, uno debiera referirse a esto que está súper bien estudiado, que son los turnos de habla. Hablo yo y tú respondes, no hablamos los dos al mismo tiempo, y si estoy en la sala de clases, tenemos que respetar turnos, y es muy probable que yo tenga que tener una escucha súper atenta de lo que está diciendo mi compañero para no volver a decir lo mismo. Entonces, hay un modelamiento también que se hace cuando un adulto lee un cuento a un niño o un texto y va ofreciendo espacios para el diálogo. Hay un modelamiento de la situación comunicativa allí. En ocasiones también el adulto va a motivar al niño a que participe, a que diga, a que exprese lo que siente al escuchar una historia. Entonces hay todo un proceso, ¿cierto?, que está acompañado desde la oralidad, eso, tenerlo muy importante, hacia la actitud lectora, ¿ya? O de escucha de una narración que está siendo leída por parte de un adulto. Y miren, aquí hay una idea central que tiene que ver con que un buen historial de este tipo de actividades, ¿cierto?, o de este tipo de interacción, un buen historial, es decir, un niño que tiene recurrentemente la posibilidad de escuchar que un adulto le lee, de dialogar con un adulto, predice los futuros éxitos del niño a la hora de leer y escribir, ¿ya? O sea, en la medida en que nosotros procuramos que estas acciones estén también presentes en nuestra sala, podemos esperar, ¿cierto?, una adecuada disposición a la lectura y la escritura. Y esto nos hace pensar en qué es lo que ocurre con los niños que no están expuestos a estas buenas prácticas. Un niño que crece en un entorno, ¿cierto?, donde no hay textos, y no hay textos no porque esa familia los subvalore, sino porque probablemente en la lista de prioridades no está la capacidad de adquirir textos, pero tampoco está el entendimiento, y no es por una cuestión de tosudez, sino que es una cuestión de formación, de que la lectura es necesaria, ¿cierto?, en esta primera etapa. Lo saben ustedes como profe y van a poder después modelarlo también con sus apoderados.
que es algo que las educadoras de párvulo tienen súper claro, las educadoras de párvulo y educadores, ya, porque el semestre pasado tenía un chiquillo también en clase, tienen súper claro que parte de la labor de formación en lectura tienen que compartirla con los padres, ¿ya? ¿Por qué? Porque el desarrollo de la competencia comunicativa desde la oralidad está mediada, por ejemplo, por la lectura de cuentos, ¿ya? Está mediada por la lectura de cuentos, como por el cúmulo constante de conocimientos y experiencias que vamos haciendo que los niños hagan emerger a partir de la lectura y de la construcción de los significados del texto. Entonces, lo primero que vamos a distinguir, y aquí les voy a mostrar, ¿cierto?, un esquemita, para que tengan, porque esta parte es un poquito árida en términos teóricos, pero en la medida que ustedes tengan un apoyo, que se los voy a poner acá, déjenme achicar aquí y agrandar acá. Entonces, miren ese esquema porque lo vamos a comentar previamente. Quiero avanzar a otra diapo acá, ya. Miren, este esquema es uno con el que trabajamos el semestre pasado. De hecho, este esquema ustedes lo conocen. Era un PPT azul que lo revisamos hartas veces en clase y que nos va a permitir refocalizarnos para continuar, ¿cierto?, desde esta segunda unidad en adelante. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que en la experiencia lectora previa de un niño está el haber tenido la posibilidad de escuchar, ¿cierto?, cómo los adultos que están en su entorno pueden haberle leído cuentos. Cuentos fundamentalmente se le leen. Y vimos cómo el desarrollo de la competencia comunicativa está desde la oralidad, se hace desde la oralidad, ¿ya? Desde la oralidad, por medio, por ejemplo, de la escritura de cuentos. Y nosotros queremos avanzar. Si ustedes se fijan, esto tiene líneas que no están puestas azarosamente. Nosotros queremos avanzar desde la oralidad a la lectura. Que fíjate que están puestas a la misma altura. La lectura no está supeditada a la oralidad. ¿Por qué? Porque ambas son habilidades. ¿Ya? De hecho, en el currículum escolar se traducen en dos de los tres ejes que sustentan la enseñanza de la asignatura de lenguaje y comunicación. Lectura, escritura y oralidad. Son los tres ejes o habilidades. Pero si te fijas, esto se puede leer de dos maneras. Lo podemos leer directamente hacia el lado, que es lo que estamos haciendo el tránsito desde la oralidad a la lectura, o lo podemos leer, ¿cierto?, bajando y volviendo a subir. Pero aquí abajo además tenemos tres elementos que ahora van a hacer pleno sentido cuando yo se los explique en el marco de lo que ustedes hicieron en la cátedra 1. Ustedes trabajaron desde aquí, trabajaron desde la oralidad. Ustedes eran quienes leían a los niños el cuento, ¿ya? Y yo les decía, cuando estemos leyendo, tú puedes aprovechar de trabajar elementos de la enseñanza de la lengua, que son previos a la lectura. Por ejemplo, yo les decía, ustedes pueden escoger una palabra de vocabulario y extraerla del texto, hacer que los niños hipoteticen sobre su significado, encontrar el significado de esa palabra, usarla en contextos distintos y dejarla, por ejemplo, en un muro de palabras. Y ahí habían ejemplos, ¿cierto?, de estos videos donde hay una profesora, hay un video de una profesora leyendo, y entonces le pregunta a los niños qué significa una determinada palabra. Pero también yo les dije, usted puede tomar esa palabra, una palabra cualquiera, y les di el ejemplo con enojo, ¿ya? Les di el ejemplo con enojo, y les decía, trabajemos con los niños enojo en términos de cuántos sonidos la componen, o. Podemos trabajarla en términos de conciencia fonológica, de sonido inicial, con qué vocal empieza y con qué vocal termina, ¿cierto? Podemos trabajarla en términos silábicos, cuántas sílabas hay en la palabra enojo, y efectivamente, ¿cierto?,
tenemos que trabajarla, o podríamos trabajarla en términos de conciencia de palabra. Mira esta palabra, ¿ya? ¿La conoces o no la conoces? ¿Qué significa? Y nos devolvíamos acá, entonces. Y si no sabemos lo que esta palabra comunidad de significado, ¿cierto? Nos dice, tenemos que volver acá y ocupar entonces alguna estrategia de acceso léxico. Entonces, todo esto ustedes lo hicieron en sus cátedras de una u otra forma, asociado, si nosotros pudiéramos ponerle una llave aquí afuera, asociando además esta lectura que venía, ¿cierto?, desde la oralidad, eh, podía, ¿cierto?, contribuir al desarrollo o a la satisfacción de alguna de esas necesidades. Y si ustedes se fijan, nosotros lo que vamos a hacer en el curso de esta asignatura es empezar a bajar por acá y subir por acá. Estamos aquí en este minuto. Estamos aquí. De hecho, lo próximo que vamos a ver es conciencia semántica. Pero vamos a empezar a bajar y vamos a ver cómo estos tres elementos, ¿cierto?, se vinculan luego con el principio alfabético y con la asociación grafema-fonema, que ustedes la conocen, pero no la trabajamos directamente, porque nos quedamos aquí en conciencia fonológica, en términos de considerar a los niños como no lectores aún. Y luego vamos a ver cómo eso se traduce, ¿cierto?, en dos vías posibles de acceso a la lectura, dos vías posibles de acceso a la lectura. Entonces, si ustedes se fijan, eso se entiende de esta forma, como oralidad y lectura puestas a un mismo nivel, o como desde la oralidad, ¿cierto?, contribuimos al desarrollo de la lectura y la escritura. Pero si ustedes se fijan en este esquema, hay al menos dos elementos que también los discutimos como posibles enfoques a la cátedra, a la construcción de la cátedra. Primero, la lectura en voz alta de un adulto, en este caso, ustedes como profesores, cuando el niño está en casa, el padre, la madre, la abuelita, la tía, el hermano mayor, ¿ya? Y el aula organizada como un espacio textualizado. Entonces, si ustedes se fijan, estos tres elementos están como empujando hacia arriba todo el desarrollo del proceso, porque le están dando contexto. Le están dando contexto. Tú lees para los niños, ¿ya? Y tienes la posibilidad de textualizar tu aula, es decir, ustedes tenían la posibilidad de escoger palabras para implementarla en los rincones, en el panel, en el papelógrafo, en un rincón, pero que tenían sentido con lo que se estaba realizando. No era poner el nombre de un objeto, cosas que se hacen mucho en los colegios, entonces le ponen la palabra pizarra a la pizarra, y le ponen mesa, la etiqueta mesa a la mesa, ¿cierto? Y eso en realidad no tiene mucho sentido, sino que aquí tenían ustedes la posibilidad de traerse palabras del texto o elaborar conceptos nuevos y usarlos, ¿cierto?, para que los niños tuvieran acceso a estas nuevas palabras, aún sin leer, pero con todo el sentido que les brindaba el que esas palabras no venían de un listado, ¿cierto?, de un simple listado, sino que venían de un contexto. Y todo eso es lo que nosotros estuvimos haciendo durante la primera cátedra. No sé si tienen preguntas hasta ahí, pueden irme interrumpiendo. Bueno, de más está decirle que... ¿Profe? Sí, dígame. Sí, es que nosotros tratamos de vincular efectivamente el cuento con habilidades de la oralidad y la lectura, ¿Sí? Pero aún así se nos hizo difícil como establecer una actividad que fuera, por ejemplo, netamente, no sé, pues conciencia fonológica, por ejemplo, Sí. porque nosotros además lo ligamos con lo que habíamos visto en la preparación para la cátedra, que era esta teoría de Maslow, ¿verdad?, del texto de Bustos. Entonces, claro, ahora viéndolo así, de hecho nosotros lo mencionamos en nuestra actividad, el sinfín de actividades que podían surgir del mismo Sí, texto, sí. pero la verdad como en la propuesta in situ en el fondo, como la propuesta final, más que en la oralidad y la lectura nos enfocamos, obviamente las actividades En la tenían necesidad. estos elementos, Sí, pero en la necesidad, claro. sí. Pero eso era, Yasna, eso era. Lo que pasa es que el tema era que no se podía desaprovechar la oportunidad
para trabajar elementos de la enseñanza de la lengua, ¿ya? No era el foco, no era el foco estaba en lo otro. Pero efectivamente, si yo tomaba una palabra, tenía la posibilidad luego de usarla, ¿cierto? Para trabajar conciencia fonológica, conocimiento de vocales, por ejemplo, o para algo que es súper, súper relevante y que ya lo vamos a discutir, que es ampliación de vocabulario. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos estaban presentes y si bien, como tú lo dices, está bien, no era el foco, pero estábamos aprovechando de hacer esto otro también. Así que súper bien ahí. ¿Por qué? Porque mira, lo que pasa con los niños, y aquí esto yo quiero que todos ustedes hagan una introspección en términos de si han podido visibilizarlo. Cuando los niños están en casa, ¿cierto? Y están expuestos a lecturas por parte de su entorno cercano, básicamente, ¿cierto? La lectura de cuentos va a estar súper mediada por el contexto inmediato del niño, ¿ya? Por las experiencias que vive en el entorno de su hogar. Pero entonces aparece el escenario de la escuela. Y las cosas tienden a cambiar. Aparece el escenario de la escuela. Mira, aquí vamos a ver qué es lo que ocurre. Mira. ¿Ya? Estamos allí. Dijimos que el desarrollo del lenguaje oral, ¿cierto? Es la entrada que tiene el niño a el mundo, ¿cierto? De la adquisición del lenguaje. Y que su primera vinculación probablemente es en el contexto familiar. Y cuando el niño, ¿cierto?, accede a lecturas en el contexto familiar, esas lecturas lo van a remitir, probablemente van a estar muy sujetas a su contexto, a su realidad, a las experiencias que tiene al interior del seno familiar. Pero entonces aparece la escuela como escenario y aparecen ustedes. Y este concepto del escenario, ¿cierto?, es como si usted está pensando en montar una obra de teatro y tiene un escenario y tiene un texto dramático que le dice cómo tiene que amoblar ese escenario. ¿Ya? Por lo tanto, buscaremos los muebles que sean los más pertinentes para construir el significado, ¿cierto?, de lo que implica el espacio en una obra dramática. Lo mismo hace, ¿cierto?, el profesor. Cuando la escuela aparece como escenario, hay aspectos que funcionan de manera diferente. Y eso es lo que diferencia la propuesta que ustedes hicieron con la experiencia que puede tener ese niño cuando se le lee en casa. ¿Ya? Cuando se le lee en casa. Entonces, hay aspectos que funcionan diferentes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso del lenguaje, en lo relacionado con la manera de significar incluso. En la escuela se llega a una comunidad mayor, a un rango más amplio de oportunidades para construir y para controlar el significado, mientras que en el hogar los significados están, en la mayoría de las veces, están súper ligados estrechamente al contexto. En la escuela los significados se desarticulan, se desprenden cada vez más del contexto y se vuelven mucho más estrictamente lingüísticos, ¿ya? Dicho de otra manera, eh, se aprende a través del currículum, que es un concepto que lo vamos a revisar prontamente. Cuando tú estás en la escuela y estás construyendo significado con los niños en torno a un cuento, eso ya no está pegado a la cotidianidad del niño. Estamos negociando significado entre varias personas, que somos los que estamos escuchando el texto, estamos tratando de construir a varios niveles, a varios niveles lingüísticos, a nivel de vocabulario, qué palabras conocemos, a nivel de estructura, ¿cierto?, sintáctica, a nivel de la superestructura del texto. Mira que esto que estamos leyendo es un cuento y tiene determinadas características, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, hay un denominador común que ocurre cuando los niños entran al escenario de la escuela, que es común para todas las áreas de enseñanza, es decir, el lenguaje se va construyendo entonces a partir del currículum. Mira acá, hay un esquemita que les puede permitir
Esto es desarrollo del lenguaje y contexto familiar. ¿Qué podemos observar? Que efectivamente en el seno familiar la lectura de cuentos y su efecto, ¿cierto?, están ampliamente estudiados y ya sabemos que a mayor repertorio, ¿cierto?, o experiencias lectoras previas que un niño tenga, es posible que rastremos eso incluso hay una investigación que dice por ahí hasta cuarto básico o hasta cuarto grado. El adulto que está en casa con un niño modela las interacciones comunicativas. También lo hacemos en la escuela, pero el primer modelamiento ocurre en el hogar. Está la posibilidad de participar en conversaciones cada vez más complejas, ¿cierto? Que es lo que ocurre típicamente con los niños al interior de una familia. Pero en el hogar, y no es malo, no es un pero malo, sino es un pero, es una condición. Los significados están ligados estrechamente al contexto, no están vinculados a áreas del conocimiento, que es lo que luego en el colegio le vamos a llamar asignatura, ¿ya? Están situados en entender cómo ese cuento le permite al niño entender, por ejemplo, modos de comportamiento. Te doy un ejemplo. Cuando leemos con los niños la Caperucita Roja, ¿qué terminamos diciéndole a los niños? ¿Qué le decimos a los niños? Como lo que nos deja, como la moraleja, como que redondeamos en poner en bajarles a su mundo. Sí, pues. ¿Y cuál es la moraleja? No se llama precisa moraleja, precisamente, pero ¿cuál es la enseñanza? Moraleja, pero como la enseñanza. ¿Pero cuál es aquí? ¿Cuál es en la Caperucita? ¿No hablar con extraños, tal vez? Ya, no hablar con extraños. ¿Y cuál es la otra? No confiar en los extraños. Sí, pero ¿qué hizo la Caperucita? ¿Cuál fue su primer error? ¿Qué mintió? Desobedecer. Desobedeció a su madre, pues. La mamá le dijo, ándate por acá, y ella se fue por allá, pero lo hizo porque quería llevarle flores a su abuelita, no es porque fuera una cabra chica caprichosa ni nada por el estilo, no quería llevarle, y por el bosque había flores, por el camino no había flores. Entonces, usamos ese cuento para decirle al niño, mira, esto pasa cuando tú no haces caso o no sigues una instrucción. Pasa algo tan terrible como que te come el lobo, ¿ya? Como que te come el lobo. Entonces, claro, están ligados a la necesidad que tenemos de leerle ese cuento al niño para mostrarle, que es lo típicamente que hay en los cuentos infantiles, para modelar formas de comportamiento. No obstante, cuando llegamos a la escuela, ¿cierto? Las lecturas que nosotros vamos incorporando, voy a pasarme al escenario de la escuela, ¿ya? Las lecturas que nosotros incorporamos van más allá de esa situación contextual específica. El contexto se vuelve cada vez más exclusivamente lingüístico, es decir, buscamos que los niños tengan estrategias para acceder al significado profundo de los textos y además el lenguaje se desarrolla a través del currículum. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, aprendemos a través de las ciencias. Aprendemos a través de las matemáticas, aprendemos a comunicarnos a través de la historia y también del lenguaje y del arte. Por ejemplo, en matemáticas hay ustedes saben que el currículum de matemáticas tiene, a diferencia del de lenguaje, el de lenguaje tiene ejes y no tiene habilidades por separado. Porque los ejes son las habilidades. Lectura, escritura y oralidad son los ejes de la asignatura de lenguaje que coinciden con las habilidades. Hay dos asignaturas en el currículum escolar en que los ejes coinciden con las habilidades, que son las dos que son enseñanza de la lengua, lenguaje y comunicación e inglés. En inglés, en quinto y sexto básico hay 4 habilidades porque separan la escucha, incorporan el escuchar como una habilidad. Pero en matemática hay ejes y hay habilidades por separado.
Entonces está eje números, eje azar, medidas, qué sé yo, son como 5 o 6. Y hay un conjunto de habilidades. Y entre esas habilidades, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, hay una que uno dice, oye, pero ¿por qué esto está aquí y no está en la clase de lenguaje? ¿Cuál es? ¿Qué habilidad es? La habilidad de argumentar. Está puesta como una habilidad en matemáticas, no como una habilidad del lenguaje. Entonces, cuando uno lo mira y dice, ¿por qué argumentar está puesto en matemáticas? Es que te explica el cómo el lenguaje se desarrolla a través del currículum en la escuela. ¿Ya? Porque claro, tú ahora que lo recuerdas, porque yo sé que lo saben, me puedes decir, ah, claro, evidentemente es porque yo necesito hacer una demostración fundamentada, ¿cierto?, de la comprensión que tengo de un fenómeno matemático. Ok. Pero entonces, ¿cierto?, cuando el niño llega a la escuela y está expuesto a la lectura de textos, ¿cierto?, y está desarrollando su competencia comunicativa, lo está haciendo en un escenario más complejo en términos de las interacciones, en términos del desarrollo de sus competencias comunicativas, y además en la escuela se llega a ser más conscientemente reflexivo de lo que se sabe, es decir, se puede hablar o escribir de lo que se sabe, ¿ya? Y entonces, en este escenario, mira, vamos a volver a mirar el mismo monito que estábamos mirando. En este escenario, ¿cierto?, es que la oralidad es un insumo súper fundamental para el desarrollo de la lectura, ¿ya? Y entonces vuelve a ponerse sobre la mesa esta valoración que hay sobre, sobre la lectura de cuentos. Y aquí, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen el programa Chile Crece Contigo. ¿Hay alguna de ustedes que lo conozca? Sí, profe, yo. Ya. El programa Chile Crece Contigo es una iniciativa que lleva muchos años ya y que busca, ¿cierto?, desarrollar habilidades parentales. Habilidades parentales. No es un programa hecho para profesores, es un programa hecho para familias, mamás, papás, cuidadores de niños. Y uno de los elementos más relevantes del programa Chile Crece Contigo es justamente el fomento lector. Entonces, yo les voy a mostrar aquí la página. Aquí hay cosas súper interesantes en esta página que les voy a mostrar. Déjenme mover esto para alguna parte. Lo tenía abierto para no demorarme tanto ya. Este es el programa Chile Crece Contigo. Si ustedes se fijan, es un programa que está destinado a la familia, ¿ya? Y que va focalizando actividades por grupo etario, de los 0 a los 2, de los 2 a los 4, y hay un sinfín de cosas, mira, comportamiento que hacer, los padres, madres y cuidadores son personas, padres y madres, cuidadores, estimulación y discapacidad, resolver algunos problemas comunes, donde le dan apoyo a las familias para la crianza, ¿cierto? Desde cómo mudar, cómo preparar una minuta equilibrada de alimentos para un niño, hasta, ¿cierto?, videos, materiales, cápsulas y talleres a los cuales pueden acceder. Y uno de los elementos más importantes de este programa es uno que tiene relación con un Plan Nacional de Fomento Lector, que si ustedes se fijan está enganchado aquí abajo, y que le muestra a las familias, por ejemplo, la importancia de la lectura, contando, jugando y cantando, cómo leer, lectura en voz alta, leer y conversar, que era lo que yo les señalaba previamente. Aquí, al interior de la familia, se producen los primeros modelamientos acerca de qué es lo que es una conversación, ¿ya? Mire, incluso hay pautas de preguntas que un adulto le puede hacer a un niño. ¿Qué te pasó con la historia? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Cómo te sentiste? Yo no estoy de acuerdo con muchas de estas preguntas. Yo, por ejemplo, estas preguntas como ¿hay algo que te gustó, que no te gustó?
suelo tender a pedir que los estudiantes la reelaboren, pero están acá, ¿ya? ¿Qué te parecieron las ilustraciones? ¿Te imaginas otro final para la historia? Luego, miren, leer y mirar los libros ilustrados. Ahí está, todo lo que tiene que ver con los libros ilustrados. ¿Cómo elegimos un libro? ¿Cómo lo elegimos? Audiocuentos disponibles, ahí Trénica y Cabilú, Las medias de los flamencos, que aparece muy recurrentemente en los textos infantiles, El gato con botas, material relacionado, y aquí entonces aparecen una serie de textos que evidentemente, ¿cierto?, son complementarios a lo anterior. Por ejemplo, está en este tipo, que son selecciones de cuentos para familias que a lo mejor no tienen acceso, ¿cierto?, a tener libros bonitamente ilustrados, de tapa dura, en grandes formatos. Entonces, hay algunas antologías que se dejan disponibles aquí. Va cargando con vela, pero va llegando, va llegando. ¿Ya? Te cuento mi cuento. ¿Ya? Entonces, ahí hay un libro que se hizo también con textos escritos también por niños y que quedan disponibles para ser leídos, etcétera, ¿ya? Y además, ¿cierto? Toda esta iniciativa, miren, hay un modelamiento absoluto, por ejemplo, para los niños de los 2 a los 4 años. ¿Cómo yo trabajo la lectura con los niños de los 2 a los 4 años? Después, 4 años y más, y está aquí entonces todo lo que tiene que ver con el trabajo con los niños arriba de los 4 años, y evidentemente, ¿cierto?, en alguna parte aparece las sugerencias para la lectura en esta etapa. Y además, esto va enganchado muy de la mano con la capacitación que se hace para las educadoras de párvulo y educadores de párvulo respecto, por ejemplo, al uso de técnicas de lectura, el kanichibai, el cuentacuentos, no sé, la incorporación de susurradores, etcétera, ¿ya? Y de la mano con esto, que es, no lo tengo abierto, lo voy a abrir para mostrárselo, el Plan Nacional de Fomento Lector, aquí está, que es una iniciativa del año 2010, que está también enganchada con el Chile Crece Contigo, y que lo que busca, ¿cierto?, es instalar, aquí lo voy a abrir, instalar, ¿cierto?, desde el modelo equilibrado, la necesidad de que las educadoras o quienes trabajan con niños se preparen para la lectura con ellos. Por ejemplo, cómo realizar una lectura en voz alta, estrategias de fomento de la lectura pública, narración, lectura compartida, interrogación de textos, y al final vienen una serie de recursos didácticos. ¿Qué hacer? Mira, ¿qué hago antes de la lectura? ¿Ya? Están organizados como en una planificación. ¿Qué hago antes de leer? Y esto, hay muchísimo material de este tipo, ¿ya? Por ejemplo, El Pingüino Adivino es un texto que llega por CRA a los colegios, y llega en hartas ediciones. Es un texto que llega para biblioteca de aula de kinder, y se usa en kinder y en primero básico. Entonces, cuando los colegios tienen CRA del Pingüino Adivino, llegan 20 ejemplares. Y El Pingüino Adivino es un libro grande, así de estos como de tapa dura, ¿cierto? Súper bonitamente ilustrado, y que van a las bibliotecas de aula. Entonces viene todo una planificación de cómo se los leo, que es más o menos algo a lo que nosotros nos aproximamos en la cátedra. Ya, mira, 4 sesiones dedicadas al Pingüino Adivino. Entonces, estrategias de interrogación de textos, etc. Entonces, efectivamente, nosotros estamos ¿estaban viendo lo que les estaba mostrando? Sí. Bajé la... Déjenme volver a levantar el PPT. Ya. Entonces, efectivamente, ¿cierto? Cuando nosotros nos estamos posicionando aquí, lo que estamos haciendo es ver cómo todo lo que hacemos desde la oralidad va a contribuir posteriormente a el desarrollo de la lectura,
Ya por eso estaba esto así como en una lupa. Y avanzo. Estamos hablando de la escuela. Y entonces, ¿cierto? Esta imagen que está acá, que también corresponde, ¿cierto?, a un desagregado de la diapositiva anterior, que este PPT lo trabajamos el semestre pasado. El conocimiento, ¿cierto?, se construye el conocimiento se construye usando el lenguaje, ya lo sabemos, y que se tiene a disposición desde que se llega al mundo, ¿cierto? Y con la cooperación del profesorado, y aquí es donde entran en escena ustedes, este proceso de construcción de conocimiento se vuelve cada vez más complejo. Lo que hacemos los profesores es contribuir, ¿cierto?, en la construcción de estos significados. Podemos darle la oportunidad a los niños de reelaborar sus interpretaciones, clarificar lo que tienen en forma de pensamiento. Miren esta idea tan importante, es decir, la posibilidad de reflexionar, o como dice Rita Flores por ahí en un paper que tiene, vestir de palabras el pensamiento. Los niños tienen la posibilidad de vestir de palabras el pensamiento. Y ahí es donde entra, ¿cierto?, la mediación del profesor, y visten de palabras el pensamiento, ajustando, transformando, para hacer su comunicación cada vez más precisa. Y allí es donde nosotros como profesores vamos mirando el proceso por dentro. Lo vamos mirando en la interna, ¿ya? Yo hice esta pregunta en el paralelo anterior y tuve súper buenas respuestas. ¿Qué pasa entonces con los niños que no están bien expuestos a buenas prácticas lectoras durante los primeros años de vida? Y para responder eso, tengo que preguntarles si ustedes recuerdan, si les leían, cómo se vincularon con los textos durante la época en que eran más chiquititos. ¿Alguien le leía? ¿Recuerda que le hayan leído? ¿O recuerda que en algún momento leyó un libro que, a propósito de una pregunta que me hacía el Cristóbal en el paralelo anterior, me decía, mira, profesora, yo tengo 2 sobrinos. Uno se puede leer un libro de 50 páginas y es como si leyera 10, y tengo otro que lee 10 y es como leyera 50, porque es una tortura. Entonces me decía, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Porque para uno es una tortura y para otro no lo es, ¿ya? Entonces yo le decía que lo que correspondía era que hiciéramos lo mismo que hacíamos el semestre pasado, cuando veíamos si un niño en realidad tenía confusión de la B y la D a nivel fonológico, o solo se le estaban dando vueltas. Y se acuerdan que nosotros elaborábamos hipótesis para explicar qué es lo que estaba ocurriendo y para tomar decisiones. Entonces yo le decía, puede que el sobrino que lee 10 páginas y está sometido a una tortura tenga una vinculación con el acto de leer, ¿cierto? Pobre, deficiente, débil, tortuosa. Y entonces habría que mirar en su historial, ¿cierto?, qué ocurre antes de que él tenga que agarrar el plan lector y leerlo. Y entonces las experiencias que tienen los niños con la lectura fuera del colegio es súper relevante. Aquí la Noemi nos dice, leí El Gorila, el libro El Gorila, mi hijo, lo leí tantas veces cuando ellos eran chicos y no lo tenía, lo pedía en la biblioteca de la universidad y se los traía a la casa. También me acuerdo de Sapo y Cepo, que es un texto bellísimo. Mi mamá me hacía leer una cantidad de páginas por día. Sapo y Cepo es uno de los libros más bellamente escritos para niños. ¿Ya? Sí, son muy buenos. ¿Ya? Entonces, ahí hay una vinculación que parte del hogar. Yasna. Profe, es que ahora que la escucho, bueno, y leo a Noemí, a mí fue una experiencia súper distinta igual, porque mi mamá de 3 hijos, yo la menor, vivíamos en una zona rural, era difícil, entonces no recuerdo, por ejemplo, a mi mamá leyéndome un libro, un cuento.
Pero sí, mi mamá, por ejemplo, empezó a estudiar la Biblia en ese tiempo. Mm. Iba la tía Laurita, que todavía la recuerdo porque le tengo mucho cariño, y ella me cuidaba y me leía estos textos bíblicos que eran para niños, con ilustraciones, de hecho eran como bien entretenidos. Y claro, ella me leía, yo recuerdo. Y claro, después cuando ya entré al colegio, teníamos esta dinámica de leer libros y todo lo demás. Pero, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo estudié la Biblia como hasta los 14 años, un poco forzada la verdad, pero fue una experiencia súper buena también, porque es un libro súper complejo. Sí, O pues. sea, requiere como un desafío súper grande el entenderlo. Entonces, eso yo creo que también me ayudó. El de chica, quizás como lo tenía que leer de repente así como, ya, ¿y qué entendiste? Y no entendía nada, y ya, bueno, y vuélvelo a leer. Entonces, creo que eso es como que generó en mí esa curiosidad de las palabras. De hecho, yo creo que hasta el día de hoy tengo yo ocupo hartas palabras, de repente igual mi mamá me dice, ¿qué estáis hablando? Así, porque me gusta ocupar palabras que suenan bellas, por ejemplo. De repente leo el diccionario para puro conocer palabras que no conozco, y me gusta mucho como en ese sentido, como el desafío de los textos en el fondo. Sí. Mira, Yana, Como que eso fue mi experiencia en el fondo. dos cosas te voy a decir. Cuando tengas el dinero para hacerlo, cómprate un diccionario etimológico. Te va a encantar lo que es el diccionario etimológico, que es el origen de las palabras. Es bellísimo. Es como la palabra recordar, ¿ya? Está compuesta por un prefijo que es re, que significa hacerlo de nuevo. Y cordis, que viene del latín, o cordis, que en latín es corazón. Y recordar etimológicamente significa volver a hacer pasar por el corazón. Eso es etimología, es el origen de las palabras. Y a una persona como tú le va a encantar un diccionario etimológico, ¿ya? Segundo, yo me quiero tomar de lo que tú estás diciendo y de ahí voy a ir al comentario de la Tamara. Me quiero tomar de lo que tú estás diciendo, porque efectivamente, ¿cierto? Es la segunda vez que cuando yo digo, tuvieron experiencias de lectura en la primera infancia, aparece la Biblia como texto al que han estado expuestos los niños. Entonces, claro, la Biblia es una colección de historias, pero de las más interesantes que pueden haber. Por ejemplo, yo les digo, en mi casa no somos creyentes, ni mis niños lo son tampoco. Y un día que iba con ellos en el auto, en un viaje largo, me decían, ya, pero iban así aburridos, y yo les digo, ya, les cuento historias, y no se me ocurrió nada mejor que empezar a contarles historias de la Biblia, porque yo las conozco. Entonces les empecé a contar el Génesis, la historia de la Torre de Babel, iban así con los ojos, y era como, cuéntanos otra más, porque las historias que están contenidas en el Antiguo Testamento son interesantísimas. Son la historia de Caín y Abel, y de alguna forma, ¿cierto?, cumplen con los requisitos narrativos. Hay un inicio, un desarrollo y un cierre, hay acontecimientos, ¿cierto?, que se resuelven con la intervención divina, hay una persona que, hay protagonistas y antagonistas, qué sé yo. Entonces, componen una colección que de alguna manera ha marcado también a muchos niños que son lectores posteriormente. En el caso, mira, la Tamara dice, Sapo y Sepo es bellísimo. Este año me enteré de que esos libros fueron una ayuda para que el autor pudiera expresar su orientación sexual. En el fondo, Sapo y Sepo eran más que amigos. Mira, no tenía idea de eso, pero es un libro bellísimo, bellísimo. El lenguaje es tan bello que es una experiencia estética leérselo a los niños, ¿ya? Bueno, las experiencias lectoras van marcando también mucho la disposición que los niños tienen para leer. Por eso uno, cuando piensa, ¿cierto?, en los niños que tienen acceso a buenas prácticas lectoras en la primera infancia, cuando llegan a primero básico, uno como profe lo que tiene que hacer es administrar ese capital y sacarle el máximo provecho. Pero cuando no, hay que construirlo también, ¿ya? Entonces, lo conversábamos con los chiquillos del paralelo anterior. Una estudiante me decía, yo no recuerdo que a mí me hayan leído, pero en mi casa había muchos libros, porque mi padre era profesor y mi abuela y mi tía, había muchos libros de historia, y claro, esa es otra vía de contacto.
yo puedo tener contacto con los libros sin tener ninguna lectura ni acercamiento con ellos, o ese contacto con los libros puede permitir que sin que yo me dé cuenta se vaya ampliando y ampliando y ampliando mi mundo, ¿ya? Diego, te escucho. Fue sin querer, profe. Ah, ya, fue sin querer, ya. Bueno, entonces se va ampliando y ampliando, porque yo les contaba que uno puede ser una coleccionista de libros sin leerlo, pues sería medio raro. Entonces yo les contaba a los chiquillos que yo colecciono, en algún momento, ya no lo hago, coleccionaba Quijote, porque para mí el Quijote es quizás el mejor libro que yo he leído en mi vida, y cuando estaba en la universidad teníamos un año completo para estudiar solo el Quijote. Entonces empecé a buscar ediciones del Quijote y me compré, no sé, un Quijote que está en castellano antiguo, después salió el Quijote quinto centenario, que eran los 500 años de la escritura del Quijote, fui, lo reservé y me lo compré. Tengo un Quijote ilustrado por Gustave Doré, que es un ilustrador, ¿cierto?, de grandes obras literarias. Me compré un Quijote en miniatura, que es una edición así súper reducida del Quijote, además del Quijote que leí en la universidad, que era el más barato que pude pagar en ese minuto, que venían los 2 tomos. Y claro, yo podría ser solamente una coleccionista de Quijotes, y que eso no tuviera más que un valor como objeto coleccionable. Pero eso es raro, es raro. Que un niño crezca en un ambiente, ¿cierto?, donde hay texto para manipular, aunque no te lean, puede tener también un efecto en la formación de ese lector. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando los niños no tienen estos accesos? Y usted como profe, ¿cierto?, tiene que hacer todo un trabajo de vinculación de los niños con los textos. Los niños no tuvieron en su casa textos ilustrados en grandes formatos, entonces de ahí es que la iniciativa gubernamental, que hay que saludarla, no, es una iniciativa que ya lleva un par de décadas, es de que exista este Plan Nacional de Fomento Lector, de que hayan textos disponibles para los niños en los colegios, y de ahí vienen las bibliotecas CRA, los Centros de Recursos para el Aprendizaje, que traen textos maravillosos al alcance de los niños, las bibliotecas de aula y todas esas iniciativas. Yo no sé si ustedes recuerdan una iniciativa que hubo hace muchos años atrás, yo creo que ustedes eran muy chicos, que se llamaba el maletín lector, en que a las familias les entregaban una caja con libros, ¿ya? A las familias más vulnerables, a familias les entregaban una caja con libros, y ahí venían como 15 libros. Y venía, por ejemplo, los libros como de la biblioteca básica fundamental de un hogar. Venía un diccionario. Sí, yo todavía los tengo, de hecho. Mira, Noemí. Profe, igual los tengo. Que se la dieron a Y mi venía una hermana, sí, enciclopedia. pero todavía la tenemos guardada. Sáquenle Sí. fotos y mándenmelas, por favor. Sáquenle fotos. Ya. Yo me acuerdo de estas cajas. Venía una enciclopedia, Sí. venía un Ay, libro sí, de poemas yo de lo Gabriela tengo todo. Mistral, un diccionario. Sí, Sí, las pues, tengo todas guardadas, todos los libros, todos. claro, A mí me las dieron en mira. el colegio, si me acuerdo. Sí, pues Uy. los colegios los gestionaban. El maletín lector era una iniciativa en que consideramos que las familias, ¿cuánto cuesta un atlas? Pues? Piensen ustedes, miren, Profe, mire, este era. Sí, ahí está el sí, diccionario, sí, y mira, tiene el logo abajo del del ministerio. ministerio. Y este me gusta, es súper bonito. Sí, pues, una antología de cuentos, pues, porque claro, Es tenían muy que tener bueno. antologías ahí, porque Ah, eso es lo tengo que... lleno. ¡Oh, qué maravilla! Qué Este maravilla. es súper bonito. Encuentro que debiesen volver esa caja. Sí. Porque ¿Qué es lo que dice? A hay muchas colmillo blanco, que no po. tienen. Jack London, sí. Ya, esa iniciativa es una iniciativa que surge de entender que la investigación ha demostrado que el acceso a los textos tiene un efecto, ¿cierto?, en la formación de lectores. Y que comprar ese solo diccionario que mostró la compañera recién, la Francisca, puede tener un costo de 15.000 pesos en el mercado. Entonces vienen iniciativas como las bibliotecas de aula, los CRA, ¿ya? Los CRA que ponen a disposición de los niños todo tipo de textos. Yo cuando trabajaba en una escuela y era la jefa de UTP, postulé al CRA
lo adjudiqué para mi colegio y yo misma recibí todas las cajas de libros, yo los abrí y los fui sacando y hicimos toda una suerte de rutina para que los niños pudieran acceder al CRA y tuvieran contacto con los libros. Y pasaron dos cosas. La primera es que el libro más pedido por los niños era el libro del Guinness Record, que es un tipo de texto no literario. Les encantaba el libro de los Guinness Record. Además era la edición como edición 2000, 2010, era así como se cumplían, no sé, 100 años de la publicación de los Guinness Record, entonces era una edición plateada, así grande, bonita, y con muchos textos chicos, el hombre que había levantado más peso, la mujer con las uñas más largas, era el libro más pedido. Y nos llegaron textos como ¿Dónde está Wally? ¿Conocen ¿Dónde está Wally? El libro, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Que es un libro para la discriminación visual, pues entonces tú tienes que buscar a Wally en distintos escenarios, con mucha gente, y Wally es un personaje característico porque está con este gorrito y esta bufandita así a raya. Entonces, un niño fue al CRA, pidió el ¿Dónde está Wally?, que era un libro súper solicitado también, entonces en el recreo los niños empezaban a buscar a Wally, eran unos libros grandes con harta hoja, y encontró a Wally. ¿Y qué creen que hizo? Agarró un lápiz y lo marcó. Encontró a Wally. Dejó el libro inutilizado para cualquiera que lo quisiera, porque en todas las páginas donde encontró a Wally, marcó a Wally. ¿Es su culpa? Ni una, ni una, porque también hay que educar en la manipulación de los textos. Sí, ya perdimos el libro ¿Dónde está Wally?, pero aprendimos una lección. No basta con leer, hay que enseñar cómo se hace también. ¿Ya? Hay que enseñar cómo se hace. Por eso es que tenemos la posibilidad tan valiosa, ustedes, como profesores que van a estar con niños pequeños, de enseñarles cómo se manipula un texto, enseñarles cómo se lee un texto, enseñar un libro ilustrado, ¿cierto? Las ilustraciones van, ¿cierto?, acompañando. ¿Ya vieron el libro álbum con Jocelyn? Sí, profe. Ya, pues, ustedes ya vieron qué es lo que ocurre con las ilustraciones en el libro álbum, pues. No es lo mismo leer, no sé, un libro en que las ilustraciones van, ¿cierto?, acompañando al texto, que leer un libro álbum, que tiene un código semiótico, ¿cierto?, en paralelo, la ilustración con el texto mismo, ¿ya? Entonces, todas esas cosas también hay que educarlas. Y en ese sentido, ya tener la posibilidad de dominio de un repertorio amplio de textos es lo mejor que le puede pasar a un profesor. Un profesor que no lee, chiquillos, es un profesor que no puede, ¿cierto?, transmitir lo que implica el acto lector. Yo he conocido profes de lenguaje que les carga leer, que se consiguen los resúmenes, igual que los cabros chicos, que hacen las pruebas, ¿cierto?, todos los años la misma prueba, porque les da lata, que nunca cambian su repertorio lector porque ya tienen las pruebas hechas, ¿ya? O que nunca leen, nunca hablan de leer con sus estudiantes, y eso tiene un efecto, Entonces, para ir cerrando, voy a volver, me quedan 2 diapos que quiero mostrarles en esta presentación que es más bien pequeñita. Entonces, nosotros estamos aquí ahora, miren, nos estamos dando vuelta para cerrar este proceso, para pasar hacia acá, hacia la lectura. Entonces, ya lo vimos, aquí ustedes son máster en conciencia fonológica, entienden perfectamente lo que dice acá. Hay un desarrollo de una conciencia metalingüística, hay una habilidad para identificar y manipular segmentos fonológicos, sílabas y fonemas, y en paralelo está la conciencia de palabra, que ustedes también lo saben, que es la capacidad para percibir la unidad, ¿cierto?, mínima de significado. La unidad mínima de significado, porque la sílaba no tiene significado. El fonema por sí mismo no tiene significado. La palabra tiene significado, y es la unidad mínima porque la palabra se integra a una frase, a una oración, a un texto. Entonces, esa capacidad para percibir la entidad de un sonido y su relación con un significado, casa, entonces, esto yo sé que lo vieron en primer año, significante, significado, ¿cierto? Entonces está la imagen acústica, ¿ya? Está la imagen acústica, a,
y está la representación de esa imagen acústica en la casa con S, ¿ya? Y entonces, ¿cierto? Vinculado a esto, vamos a trabajar en esta parte del curso ahora, esto que está acá, a lo que le vamos a denominar conciencia semántica, que es cómo vamos haciendo progresivamente que el lexicón o el acervo léxico de un niño se vaya expandiendo para que pase como decía la Yasna. A mí me gustan las palabras, qué bonito, me gustan las palabras, uso palabras, y esas palabras no vienen, no le llegan a la Yasna del cielo, po. ¿De dónde le llegan? De su experiencia con los textos, de la lectura, de fijarse en aquello, de ser una lectora con un alto sentido, veo yo Yasna, metalingüístico, es decir, oye, esta palabra es nueva, no la conozco, ¿qué hago? ¿La paso por encima? No. Hábito de vida es buscarla, saberla, ¿ya? Y entonces vamos a ver, esto se desarrolla mucho en la asignatura 285, que es la que viene el próximo año, que tiene una unidad completa de vocabulario. Vamos a ver que los niños poseen lo que se denomina vocabulario pasivo y activo, ¿ya? Hay otras perspectivas teóricas que dicen que hay un vocabulario potencial, uno pasivo y uno activo. El vocabulario pasivo son todas aquellas palabras que nosotros conocemos, entendemos, pero no usamos, porque usamos otras palabras, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo en este momento la palabra crepúsculo, no la película, bueno, usted puede vincularlo con la película, ¿ya? Crepúsculo, ¿ya? Es muy probable, ¿ya? ¿Qué es lo que es crepúsculo? Hello, ¿qué es lo que es crepúsculo? Ya, pues díganme qué es crepúsculo. Eso del sol. ¿Pero el sol saliendo o el sol poniéndose? Poniéndose. Ya, el sol poniéndose, muy bien. Es muy probable que ustedes, en vez de usar la palabra crepúsculo, usen la palabra atardecer. Al atardecer. Y no dicen, nos juntamos a la hora crepuscular, que es la hora en que atardece, ¿ya? Por lo tanto, hay un vocabulario pasivo de palabras, así como la compañera, que las conocen, que pueden decir qué significan, pero que no están incorporadas activamente. Y hay un grupo de palabras que son parte de nuestro vocabulario cotidiano, diario, que la estamos usando permanentemente. Por lo tanto, nosotros también tenemos que propender desde la oralidad y hacia la escritura a ir incrementando el vocabulario activo de los estudiantes y a ir empujando el vocabulario pasivo, ¿cierto?, al activo. Y entonces, ¿cierto?, se cumple, tenemos las condiciones para poder avanzar hacia la lectura propiamente tal, ¿ya? Por lo tanto, con esta cerramos, por lo tanto, volviendo a esta imagen, hay elementos que son imprescindibles para la enseñanza de la lectura, que es donde vamos a entrar muy prontamente. La conciencia fonológica, el vocabulario y la conciencia semántica, la fluidez lectora, y en el centro, ¿cierto?, de esa imagen, la comprensión de texto. Todos ellos, ¿cierto?, funcionando para avanzar desde la decodificación a la comprensión. Y entonces, la semana que viene, porque como les señalaba al principio, tengo que ser respetuosa de lo que nos solicitaron en términos de respetar las claves para las actividades de la semana novata. La próxima semana vamos a entrar directamente en conciencia semántica, ¿ya? Vamos a hacer una actividad durante la clase, vamos a usar una herramienta que ustedes manejan súper bien, que es el Live Worship, y vamos a hacer una actividad también, siempre pensando que estamos trabajando todavía con niños no lectores, que no leen ni escriben. Por lo tanto, vamos a usar las mismas condiciones que usábamos la vez pasada. Ya.
No sé si tienen consultas, les voy a dejar linkeadas varias cosas que ustedes pueden ir explorando en la sección para saber más. Les voy a dejar el link al Chile Crece Contigo, les voy a dejar el link al Plan Nacional de Fomento Lector, y también les voy a dejar las antologías de cuentos que les pueden servir a ustedes como profes después, que ha ido sacando, ¿cierto? Que han ido sacando estos programas para poder, ¿cierto?, ponerlas a disposición de la gente que no tiene acceso a otros temas. Bien, no sé si hay preguntas. Profe, Dígame. a mí me queda como una reflexión al respecto. Que nosotros dentro de esta formación docente, cuando estemos realizando nuestra labor, tenemos la oportunidad, si los objetivos lo dicen, o sea, tenemos, es algo que debemos lograr en nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que más allá, como es que me quedé pensando en eso que dijo, bueno, ¿y qué pasa con estos niños que no tienen la oportunidad? Nosotros tenemos la garantía de poder entregar esto, porque nuestros objetivos curriculares así nos los exigen. Lo mandatan. Entonces, yo creo que, claro, puede perjudicar a lo mejor al mismo estudiante el no haber estado con este contexto alfabetizado, por supuesto. Pero yo creo que nosotros podemos revertir esa situación en nuestro deber, y yo creo que nos queda como esa pega en el fondo. Bueno, yo me estoy poniendo como que ya estuviera haciendo clases, pero yo creo que nos queda como esa pega. No se va a dar ni cuenta cuando esté haciendo clase, no se va a dar ni cuenta. Yo creo que nos queda como esa pega en el fondo de lo que estamos haciendo ahora, de aprender qué recursos son buenos, cuáles son los más llamativos, ligar la lectura a juegos, a la diversión, que es algo fundamental para el aprendizaje de los niños. Entonces yo creo que, claro, todas estas herramientas que usted nos está entregando, si bien a lo mejor intrínsecamente ya las sabíamos, o las teníamos porque hemos vivido, nosotros también fuimos niños, pero claro, son herramientas que ahora de grande tenemos que utilizar para beneficiar a nuestros futuros alumnos. Dos cosas a partir de lo que tú dijiste. La primera es que nosotros tenemos una experiencia como lectores, ¿ya? Como lectores, pero ahora somos profesores. Por lo tanto, si nosotros hemos tenido una experiencia, ¿cierto?, pobre en términos de nuestra formación como lectores, y fuimos perezosos o perezosas para leer en el colegio, por ejemplo, ¿ya? Usted tiene que reformatearse. Y para ello es que en este curso ustedes están pudiendo tener acceso como a un corpus literario. O sea, puede que el profe, ¿cierto?, en su experiencia diga, chuta, no sé qué darle de leer a los estudiantes. Bueno, lo que estamos viendo aquí, y lo que están viendo fundamentalmente con la profesora Jocelyn, es cómo incrementar ese corpus de literatura. Ahora, si usted me dice, yo diría que un profesor debiera haber leído por lo menos, si tuviera que verme forzada a hacer una lista de las obras de la literatura clásica y contemporánea que un profesor debiera haber leído sí o sí, incluso de la literatura antigua, clásica y contemporánea, yo le diría, por ejemplo, un profesor tiene que haber leído la Ilíada o la Odisea, porque corresponden a un género, ¿ya? A un género. Debería haber leído, que es el género, ¿cierto?, la madre, ¿cierto?, de la literatura posterior, debería haber leído la epopeya, pues, claro, que es la epopeya, el género madre. Entonces, uno muchas veces enseña la epopeya y debiera haber leído la Ilíada o la Odisea. ¿Ya? Lo que más se lee en el colegio es la Odisea porque narrativamente funciona mucho mejor y es casi un libro de aventuras, ¿ya?, en la edición escolar. Uno debiera haber leído algo en términos de gesta, debería haber leído o el Mío Cid o un texto similar, ¿ya?, que además tiene una visión de mundo, que es la visión del hombre medieval, muy presente allí. Debería haber leído al menos un par de capítulos del Quijote, porque el Quijote es el inicio de la novela moderna, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que hizo Cervantes es lo que han hecho los escritores durante siglos después, lo hizo Cervantes en el Quijote. Y debería haber leído a un par de poetas, ¿ya?, poetas chilenos, ¿ya? Los que más se leen en Chile y los que más se enseñan son Huidobro, Mistral y Neruda. Creo que la obra de Neruda es fundamental conocerla para un profesor de lenguaje, ¿ya?, un profesor de básica que enseña lenguaje. La obra de Neruda se divide en
toda aquella literatura que es de tono amoroso, que es la que más se lee, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Los versos del capitán, hay otro más que es, no me acuerdo, pero hay otro libro más que es como 20 poemas de amor, pero hay ¿El de los sonetos? el de los sonetos, pero hay una literatura, hay un conjunto de poemas de Neruda que a mí me encanta y me gustan mucho más, que son, por ejemplo, todos los poemas que escribió América Latina en el canto general, ¿ya? Uno tiene que haber mirado de qué se trata el canto general, a lo mejor no haberlo leído completo, y todo lo que escribió a propósito, ¿cierto?, de la Guerra Civil Española. Debería haber leído, no sé, se me ocurren un montón de libros más, pero sería, no es el objetivo, digamos. Y tiene que formarse como lector, pues. Un profe tiene que formarse como lector para poder hacer que los otros sean lectores. Si no, no tiene mucho sentido. Ya, si no, esta cuestión no tiene mucho sentido. Hay mucho de modelamiento y ustedes vieron, o sea, cuando ustedes se prepararon mentalmente en la cátedra 1 para leer el cuento con los niños, yo me imagino que muchos hicieron el ejercicio como de desdoblarse y verse a sí mismos cómo habrían leído ese cuento. Ya, yo me sitúo aquí, leo y tengo que hacer una lectura, ¿cierto?, que permita a los niños vivir la experiencia estética que yo les estoy proporcionando. Entonces, efectivamente, yo creo que el deber de un profesor de educación básica, yo soy profesora de lenguaje, por lo tanto, ¿cierto?, yo he sido formada para enseñar literatura, ¿ya? Pero el deber de un profesor de educación básica es formarse a sí mismo también como un lector crítico, competente, con capacidad de explorar los textos y de decidir y de tomar decisiones, porque hay muchos niños que no pueden hacerlo, que no tienen ese acceso, que no tienen libros en su casa, que no crecieron con un entorno alfabetizado, como dijo la Yasna, y que tiene un efecto que lo vamos a estudiar más adelante. Hay un efecto que se llama efecto Mateo, ¿ya? El efecto Mateo, que está tomado de las palabras y está inspirado, ¿cierto?, en el Evangelio. Al que tiene más se le dará. Y el que tiene menos, tendrá menos. Por lo tanto, el niño que viene de un entorno letrado, con libros, con experiencias lectoras, va a tener mejor rendimiento en el desarrollo de sus competencias lingüísticas. Y eso, mis estimados y estimadas, no puede ser. No puede ser. Porque entonces le vamos a atribuir el éxito en el desarrollo de las competencias de lectura al capital cultural y a los bienes materiales que una familia posee. Y no estamos para eso. Dígame. Profe, es que me surge una duda en referencia a lo mismo con respecto al contexto y a los niños o familias que tal vez no puedan tener acceso a libros que son no sé, caros, que son ilustrados. Yo tengo un montón de libros, por ejemplo, para mi hijo, y son un montón en inglés porque me lo regaló mi cuñada que es gringa. Entonces, como yo no le leo en inglés, yo se los chamullo como que yo le invento. Pero tengo como imagen y puedo crear y puedo hacer esas cosas. Pero cuando uno tiene niños chicos, en ese contexto de necesidad, sirve, por ejemplo, acercarlos al tema de la lectura a través de, porque yo me acuerdo cuando era chica tenía libros que son como para hacer actividades manuales, por ejemplo, o recetas, o diario, porque tal vez no podrán comprar un libro, pero dentro del diario, acercar a los niños a... O sea, yo sé que no hay por dónde un libro y un diario, no hay por dónde un libro y una receta. No hay por dónde, pero son textos, pues. Son textos. Pero son textos, son contextos, y que se pueden adaptar a la necesidad. Absolutamente. O sea, puede ser que podemos salir un poco del tema del texto para poder hacerlo en un contexto. A la experiencia lectora. Sí. Diga. ¿Sí? O sea, para cerrar lo de la Caro Trujillo, sí, o sea, la experiencia lectora tiene
tanto más valor que el contar con un texto ilustrado que yo le pueda pasar a los niños y que puedan ver las imágenes. Tiene el acto lector por sí mismo, ¿cierto? Es un acto que tiene que permitirnos achicar las brechas. Tienes toda la razón en lo que tú dices. ¿Quién me había hablado? Yo, o sea, era No. relacionado a lo mismo que estaba diciendo la Caro, de que, por ejemplo, yo desde chico igual estaba súper interesada en la lectura y lo que hacía, no sé, por ejemplo, cuando estábamos esperando la micro, veía los números, los letreros de las micro, o cuando estábamos Iba caminando, leyendo del me mundo. gustaba leer, no sé, los letreros de la carretera o los carteles que habían en la calle. Bueno, en mi casa igual había libros, pero a mí sí me interesaba, de hecho, más que los mismos libros, era ir leyendo eso. Y yo aprendí a leer súper chica, pero era por lo mismo, porque estaba interesada y como con las cosas del entorno, incluso más que en el libro en físico. Ahora ya de grande me encanta leer y siempre estoy comprando libros, pero de más chica hacía mucho eso. Qué bonito lo que tú dices. Claro, es una maravilla que uno pueda tener dinero para comprar libros, pero no puede ser, o sea, yo cada vez que puedo, aquí tengo, por ejemplo, les muestro, miren. Estas son cosas de ser mamá y profe al mismo tiempo, buscando los géneros que les gustan a los niños también, que de eso podríamos tener una conversación la próxima semana, porque están súper estudiados qué géneros les gustan a los niños y a las niñas, están estudiados por género y por edad, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, descubrí que a mi hija le gustan mucho los cómics, entonces partí a buscarle cómics, entonces encontré estas cosas que son como manga, ¿ya? Estos, que son My Hero Academy, ya, listo, se los leí yo. Le compré este libro, que es una joya de la literatura, que es Persepolis, que es la historia de una niña iraní, que es un cómic, todo esto es un cómic, es un largo cómic. Es buenísimo, profe, Sí, muy bueno. Sí, Profe, díganme. ¿cuántos años tiene? Tiene 11, 10, está en quinto básico. ¿Y usted le Después, enseñó a leer el manga? no, ella aprendió sola. Porque se lee de atrás para adelante. Se lee de atrás para Es adelante, entretenido sí. leer un manga Por eso para es alguien. que yo hice, mira mi ignorancia, encontré que la solapa estaba mal puesta y traté de darse la vuelta y dije, oye, este libro salió malo, porque viene la solapa al revés, no, pues. Y ahí está la indicación de cómo se lee el libro. Se lee de atrás para adelante y de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, cosa muy rara. Le compré este, pese a que dije, ya, lo voy a mirar primero y luego lo voy a comprar. Este, que se llama Alegría y Sofía, que son dos niñas que van en séptimo básico y pasan así puras aventuras como de colegio, ¿ya? Entonces, claro, este, Coraline, que es la misma historia de la película, hay una película que se llama Coraline, pero está en cómics. Entonces, claro, manejar los repertorios también implica que yo tengo que explorar. Entonces, eso que tú me dices de cómo se lee un manga, eso para mí fue así como, me voló la cabeza, es como, ya, reformateate, no lo voy a leer yo, pero lo va a leer ella, pero yo cada vez que compro un libro, los reviso. Sobre todo si es manga, porque ustedes saben que hay de todo, hay de todo. Entonces, reviso que el lenguaje sea apropiado, que los textos, que las imágenes sean las apropiadas, que no contengan estereotipos. Por ejemplo, cuando compré este libro, ¿ya? Me fijé mucho que no fueran imágenes estereotipadas de la niña que solo está preocupada de tener novio, ¿cierto? Y del chico winner. Me preocupé de que no hubiera estereotipos en este libro y no los había. Están súper bien construidos en términos de eso. Y esto también, miren, yo les decía, la Ilíada y la Odisea, aquí está, también en formato cómic, este se lo compré a mi hijito más chico, ya que raya con estos temas. Entonces, claro, un profe tiene que estar obligado a ampliar su repertorio literario, porque tiene que saber cómo elegir y cómo decir, oye, leamos este libro, porque este libro, ¿cierto?, es entretenido, es dinámico. Los libros de terror a los niños les encantan. El género terror fue el que los niños salieron, ¿cierto? Salió con mayores preferencias entre niños de cuarto y quinto básico, a los que les preguntaron qué les gustaría leer. No quieren leer historias románticas, quieren leer historias de terror y suspenso. Entonces, hay hartas cosas allí que, díganme.
de acuerdo a eso, es que yo toda la clase estuve pensando en eso igual, porque a mí cuando chica no me gustaba mucho leer, y fue cuando leí por casualidad Harry Potter, que yo crecí como cuando iban saliendo los libros de Harry Potter, que me interesé por la lectura. Y después leí El Señor de los Anillos, Crónicas de Narnia, todo eso en básica, Leíste y todas ahí las fue un mundo sagas. que me gustó. Sí. Y después de eso ya no me gustó mucho lo fantástico y me fui al tema del terror y leí mucho Stephen King, pero en básica también. Entonces encontré lo que me gustaba y ya más grande he leído obras clásicas, después mucha lectura latinoamericana, pero ya porque ya me gusta leer, ya yo voy a la playa y es mi hobby leer y todo eso, pero también fue porque encontré un género que me gustó y enganché al principio. Eso Entonces es mira. importante que sea atractivo. Sí. Ojo, Javiera, cuando tú me dices, yo me leí los Harry Potter, piensa, esto es como si fueran horas de vuelo, ¿cierto? ¿Cuántas horas de vuelo tiene un piloto? ¿Cuántas horas de lectura hay comprometidas entre los Harry Potter y los Señores de los Anillos? Que son monumentales, pero que se leen así como nada cuando tú tienes la motivación por leer. Ya, aquí dice 100 años de soledad, sí. Nosotros Sí, creo que también es importante, los niños ven también muchas caricaturas, son programas que son para ellos, y las caricaturas, uno como adulto no los pesca a veces, bueno, yo sí, yo soy fan de las caricaturas, pero tienen muchas referencias. Yo crecí con los Simpsons, me sé casi todos los Simpsons, y los Simpsons contienen muchos temas de todo, y había un especial de Halloween, que era El Cuervo, y El Cuervo, que Edgar está Allan inspirado Poe. en la obra de Edgar Allan Poe. Claro, y yo ahora soy fan de Edgar Allan Poe, tengo mis libros ilustrados, todo, y también hay adaptaciones para niños, y es interesante el terror psicológico que él emplea en sus textos, y yo cuando era más chica lo veía animado, sin leerlo, y después cuando supe, es un libro, me interesó leer el libro, sí, porque lo vi en la caricatura. Edgar Allan Poe, qué buenos momentos de mi vida he pasado leyendo a Edgar Allan Poe. Y miren, este es un último que les voy a mostrar, que también lo traje y que también es un texto que fue muy valorado en mi casa, que es la biografía de Freddie Mercury. Miren este texto hermoso, que está pensado para un lector, no un lector adulto o un lector que atraviesa las edades. De hecho, en alguna parte tiene ropa para cortar y para ponerle a Freddy. Claro, en mi casa nadie ha osado cortarlo, pero hay una parte donde dice así como corta ropa y viste tu propio Freddy, ¿cierto? En un texto como, acá miren, que esto probablemente a muchos les va a traer recuerdos. ¿Ves? O sea, sí, la infancia. la infancia y los vestiditos de papel. Ya, entonces, claro, el mundo de los textos es un mundo, ¿cierto?, rico de explorar, y uno como profe tiene que hacer el esfuerzo por leer y por ser un modelo de lectura. Ya, acá, estaba leyendo el chat, igual con súper chica con harta fantasía, pero muy chica como antes que salieran las películas de los Simpsons cultos. Ya, los dejo porque estamos pasados de la hora. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Es que vamos a hacer este trabajo de conciencia semántica y ahí podemos seguir discutiendo acerca del texto. Traiga cada uno su texto, partamos cada uno, el que quiera, mostrando el libro que así le ha volado los sesos, ¿cierto? Que puede ser, ojo, aquí no vamos a mirar, no vamos a hacer juicios. Si usted me quiere traer el diccionario de la Real Academia, tráigalo, ¿ya? El retrato de Dorian Gray, ¿cierto? Un grande de la literatura española. Ese es otro de quien debiéramos poner en nuestra lista de yo, profe, ¿cierto? He leído el retrato de Dorian Gray, que es Oscar Wilde, que además es un gran cuentista para niños. Oscar Wilde tiene dos obras que se leen mucho en el colegio. Una es El cuento del gigante egoísta, que era este ogro que vivía solo, ¿cierto? Y los niños temían acercarse a su jardín. Y el otro es el de El príncipe feliz, que es este príncipe, esta estatua de un príncipe a la que llega una golondrina, ¿ya? Y el príncipe, que en vida había vivido súper alejado de su pueblo, cuando muere, está puesto en lo alto de la ciudad, mira cómo vivía su pueblo, y él se empieza a despojar de todas las riquezas que constituían esta estatua, y empieza a llevársela a la gente a través de una golondrina, que empieza a retrasar su partida a Egipto. Un tremendo texto. Noemí, te escucho.
Profe, no, quería decirle algo aparte de que como ya terminó la clase, quería preguntarle si mañana igual va la tutoría de comprensión y producción de texto. Porque es justo en la hora de que no hay clase. Sí. Pero ¿Cómo? va igual, ¿no es cierto? ¿Va igual la ¿Cuándo? tutoría? ¿El jueves? ¿Mañana? ¿Mañana? Mañana. Con la profe Marcela. Sí, está lista está puesto el drive, está actualizado, te digo, corre, Ya. corre. Sí, es que como era después Sí. de las 12:20, dije a lo mejor no la van a hacer. Pero ya, Piti, gracias. Ya, Muy bien, listo. Las dejo y los dejo. La próxima semana traigan su libro y vamos ahí a permitir que lo muestren y si alguien quiere comentar y recomendar, bienvenido sea. Ya. Después le puede hacer una consulta al final, porfi. Ya, vamos a parar.